El proyecto de práctica filosófica Búho Rojo se inicia en Lima en abril de 1998 por los filósofos Carmen Zavala, José Maurtua y Octavio Bando, con el propósito principal de sacar la filosofía de los claustros universitarios para ponerla al alcance de toda la población interesada y enriquecerla a través de la participación y la retroalimentación de la sociedad. Se incentivó por ello la recreación de los momentos mismos de reflexión y discusión filosófica cristalizadas en diversas prácticas: los cafés filosóficos, la filosofía para niños, la consejería filosófica, los talleres de discusión filosófica. Muchos bienvenidos al Café Filosófico. Hoy ya tenemos el tema: ¿existe una racionalidad andina y otra racionalidad costeña? Acá voy a Carlos. Se habla mucho de una supuesta racionalidad andina, la cual sería distinta a otras racionalidades, como por ejemplo la racionalidad criolla o la racionalidad occidental. La racionalidad andina, según este supuesto, tendría que ser de carácter mítico e implicaría una comprensión del hombre de sí mismo como contribuyendo con la naturaleza que lo rodea, y no como individuo, sino como parte de una colectividad. Por otra parte, el criollo, de la racionalidad criolla, sería distinta, porque el criollo tendría una racionalidad distinta, más individualista y más próxima a la racionalidad occidental, la cual por su parte, según esta visión de diferentes racionalidades, es una racionalidad de carácter más científico, más calculante y más lógica. Bases científicos que finalmente el rescate de los valores culturales no es más que parte de una lucha política por conservar el poder o por transformar el gobierno. Parte de la cuestión propagandística, política, ¿no? Gracias. Pasamos a la segunda parte del café, que consiste, ya saben ustedes, en el debate propiamente dicho. ¿Alguna intervención? ¿De momento? El Café Filosófico es el proyecto de práctica filosófica que ha tenido mayor acogida en nuestro medio. Se ha venido realizando regularmente todos los sábados de 7:30 de la noche hasta aproximadamente las 10 de la noche, llegándose a celebrar los 10 años de Café Filosófico con el café número 464. La participación en el café es totalmente gratuita y el café se sirve gratis. No es necesario tener conocimientos previos de filosofía para participar. Se suele repartir a los asistentes un material de apoyo o el texto del ponente para facilitar la participación. Una de las características primordiales de los cafés filosóficos es la libertad y el tratamiento amplio con que se abordan los temas por parte tanto de los expositores como de los asistentes, así como la también amplia libertad que existe para efectuar la discrepancia de los puntos de vista, donde los únicos límites y premisas para el debate son dos: el uso de la razón y, por supuesto, el respeto mutuo que trasciende toda discrepancia, el cual debe reinar en todo debate racional que se valore como tal. En relación a los temas tratados por la comunidad en los diversos cafés filosóficos, ellos han sido sumamente variados, habiéndose tocado temas que pasan por el estudio de la estética, la ética, la filosofía de la ciencia, la filosofía del conocimiento, la filosofía de las religiones, filosofía política y la historia de la filosofía. A lo largo de los años se ha ido ampliando el reglamento para la participación en el café filosófico según las diferentes situaciones que se iban produciendo. La última regla adoptada con la finalidad de centrar la reflexión y discusión filosófica se inspiró en el café filosófico que dirigió en el Búho Rojo el profesor Oscar Benfiel en diciembre del 2007. Dispone que los participantes inicien su intervención aclarando en qué consistirá su participación. Eso está hasta en Centroamérica. Acá también hay ese concepto dentro de la racionalidad andina. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es un uso limitado de racionalidad si supuestamente ellos tienen ellos han manejado cierta capacidad sensorial que nosotros, desgraciadamente, en el mundo occidental no consideramos? ¿Cómo podríamos considerar que ellos tienen un manejo limitado? Por racionalidad andina, y por racionalidad andina se entiende eso que tú estás diciendo, que la serpiente emplumada, el apu y una serie de cuestiones míticas que no tienen por qué ser consideradas como todas las racionalidades, son las mismas racionalidades, nuestra razón es universal, y la racionalidad andina solo sería aquellos ejemplos que muestran cómo la razón universal se plasma en el caso peruano, ¿no? En el caso
de todas las producciones científicas, nacionales, intelectuales que han habido harto en la región andina, ¿no? Eso sería la racionalidad andina. Por quienes piensan en una racionalidad andina en términos de mito y una racionalidad occidental en términos de aportes científicos de la cultura original. Y obviamente estamos de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo con lo que se ha vertido. Pero creo que aquí se está pasando por alto en dos hechos. En primer lugar, y ahí pues, se habló pues, de todas las cuestiones de avances científicos que necesariamente se han tenido, las pruebas son pues, estos acueductos. O sea que científicamente acá estaban más adelantados en esa época. Bueno, ahora por la misma cuestión de la opresión de un pueblo sobre otro, acá no se pudo desarrollar la ciencia, pero demuestran en varios de sus libros que todos los alcances y avances técnicos de las diversas culturas premodernas en el mundo, desde la fenicia, mesopotámica, babilónica, egipcia y todas las que podemos recordarnos, todos los avances científicos o técnicos estaban supeditados a una cosmovisión religiosa. Es innegable que Oriente piensa diferente que Occidente. Y no podemos estar diciendo que se trata de una misma racionalidad. Hay mitos, hay una serie de conclusiones ilógicas que uno saca, eso debe saber pues, acá el amigo Garbage. Psicológicamente, sin necesidad de pertenecer a diferentes culturas, nosotros tenemos una serie de trabas, ¿no? Hay cosas que no las podemos verbalizar, no podemos ni siquiera pensar, porque hay cuestiones, tenemos barreras psicológicas, cada uno en todas las culturas del mundo tiene barreras psicológicas que impiden que uno piense racionalmente en determinado sentido, porque hay experiencias ahí que lo pagan a uno. Pero eso prueba, digamos, que no se trata de la superación de una cosa por otra. Vamos a suponer de que en el mundo andino no hubiesen venido los europeos y que estos, los andinos, se hubiesen desarrollado científicamente mucho más de lo que hicieron e incluso a sobrepasar el nivel científico, tecnológico que hay incluso hoy en día en el mundo occidental, digamos. ¿Hubiesen, por lo tanto, abandonado su visión mítica de la vida? No lo dudo. La ciencia, más bien, me parece, tendría que ver con el aspecto racional, con el aspecto lógico, como tú me has dicho. Pero ¿qué es lo que nos da el mito? El mito más bien explota toda esa parte subconsciente, inconsciente, que habla de los temores, fantasías, y que, claro, lógicamente es un gasto mucho de ellos. He hecho una recapitulación muy breve de lo que a mí me parece que podría ser mito. Por ejemplo, la creencia infundada completamente, ¿no?, de que cuanto más hijos tiene un hombre, es más hombre. Es un mito común y corriente en la sociedad urbana actual, y también andina, de alguna manera, ¿no? La confianza, más allá de toda, casi ciega, en el extranjero, sobre una desconfianza más bien en el convencional. Por ejemplo, esa consecuencia cristiana, por ejemplo, del amor sacrificado, ¿no?, que para que el amor sea bueno, tiene que ser sacrificado, ¿no? Es una cosa infundada, realmente sonsa muchas veces, ¿no? La madre, como dice el religión, aman sacrificadamente y por eso son buenas, ¿no? Si no aman sacrificadamente, no son buenas. Entonces, un hecho también de una creencia, desde cierto punto, muy frecuente en la sociedad actual. ¿Qué más? Ustedes son testigos de cómo ha sido utilizada la palabra racionalidad en términos diferentes. Por ejemplo, hemos hablado de racionalidad, como el desarrollo de una actividad científica. Y de ahí se ha apuntado que, por ejemplo, los andinos o los pueblos andinos no tenían una racionalidad porque no tenían un desarrollo científico, o supuestamente no lo tenían. Y otros han querido sostener que sí lo tenían. Entonces, ahí todos hemos entendido que por racionalidad se entiende el desarrollo de la actividad científica. Sin embargo, en otro momento se ha hablado que la racionalidad se ha presentado como una especie de orientación en el uso de la razón. Se ha hablado en otro momento de racionalidad como una lógica particular.
En otro momento se ha hablado de racionalidad referida a los contenidos de las creencias imperantes. Se ha hablado con una manera de pensar, cuando por ejemplo Gustavo ha dicho de que Oriente piensa, ojo, piensa diferente de Occidente. Dice, hay racionalidades distintas. Por ejemplo, Oriente piensa diferente de Occidente. Entonces, ¿cómo está entendiendo racionalidad? Con una manera de pensar. Entonces, es racionalidad el desarrollo de una actividad científica. Entendemos como racionalidad una manera particular de lógica. Entendemos como racionalidad el uso de la razón, la orientación en el uso de la razón. Entendemos como racionalidad los fines para los cuales se usa la razón. Cuando no se tiene una idea clara, conceptual, se cae en toda esta confusión del final. La idea, para mí es bastante difícil de entender, ¿no? Porque se han vertido muchos conceptos que a veces más que aclarar se enredan, digamos. Para mí el problema que se ha querido plantear hoy día según este tipo es si existe una racionalidad andina y una racionalidad occidental. Ese es el problema. Yo lo veo, es decir, racionalidad es el pensamiento de un grupo que razona de una manera X, ¿no? Esa es la racionalidad, al menos yo lo entiendo así. Y en el punto original de la razón está la inteligencia humana que posee todo cualquier individuo, cualquier persona. Y la inteligencia no es sino la forma como el hombre puede acomodarse a lo mejor posible a su medio ambiente. Y yo, por ejemplo, digo en este momento, si uno de nosotros se va a un cerro donde hay un campesino serrano, él se adapta mejor a su medio que cualquiera de nosotros. Nosotros tendremos más conocimiento, sí, pero él se adapta mejor. Es más inteligencia ahí que cualquiera de nosotros. Pero tiene esa facultad de pensar, de ser un elemento inteligente que razona. Entonces, cuando hablamos de racionalidad, hablamos de un grupo, ¿no? Si existe una racionalidad andina, yo creo que hay raíces históricas que hasta ahora se manifiestan como elementos culturales importantes, que dicen que sí, hubo o hay una racionalidad andina, digamos así. Si es que se entiende la racionalidad como cosmovisión, que no como la estamos entendiendo acá, también de todos modos había el problema de que no todos en una sociedad piensan igual. Claro, hay un núcleo alrededor del cual la mayoría piensa en un sentido, pero no todos los intelectuales científicos no piensan en ese sentido. De todos modos, hay que reivindicar esa cosmovisión, en este caso andina, por cuestiones políticas, porque la contraparte está tratando de aniquilar, de denigrar esa cultura, en nuestro caso la cultura andina, como un método de propaganda para que nosotros nos autopensamos de que somos inferiores, y por eso, por estrategias políticas, es necesario reivindicarlo, sin olvidarnos de que es una estrategia meramente política, y no creyéndonos que realmente ya pues, somos mejores que todos los demás, o cosas que los demás son despreciables, ¿no? Eso es Decimos a la Estamos en la última parte del café donde queremos en los temas para la próxima sesión. Yo tengo tres temas. Sí, claro, ya. ¿Cuál es la racionalidad alternativa frente a la racionalidad modernista?
Voy a recapitular los temas rápidamente y ahí pasamos a la votación. Recuerden que pueden votar por lo que quieran por los temas. Bien, recapitulo rapidito, ¿ya? ¿En qué consiste la tradición nacional y si es válida por ser nuestra? José Maruca. ¿Cuál es la nacionalidad alternativa frente a la nacionalidad, la modernidad? Gustavo Flores. Otro de Gustavo Flores es lo mitológico, la base del pensamiento humano. Gustavo Flores, el dos temas. Las lógicas más básicas ayudan a comprender la racionalidad entre modernas. Y un tema más también de Gustavo Flores. ¿Tiene validez científica el materialismo dialéctico? Para Gustavo Flores. ¿Has sacado? Sí. ¿Qué es la justicia y la justicia social? Relación humana. Otro tema. De modelo humana, ¿tiene alguna validez en el heroísmo, por modelo humano? Y un tema planteado por Alberto González, creer en la razón, no es creer en lo absoluto. Y vamos a pasar a la votación, ¿ya? Le va a pedir la mano, por favor, para poder visualizar, ¿no? El voto, si alguien me puede ayudar. ¿En qué consiste la tradición nacional y si es válida por ser nuestra? ¿Cuál es la racionalidad alternativa frente a la racionalidad de la modernidad? Gustavo Flores, 4 votos. Creer en la razón no es creer en lo absoluto. Roberto González, 6 votos. ¿Quién ha ganado para la próxima semana? Tiene validez científica el materialismo dialéctico de Gustavo Flores Quilopana. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Pero, de hecho, ningún argumento. ¿Es verdad o es falso? Dice, tú no me entiendes. Dice, tú no me entiendes. Dice, se reduce la élite a ser Bueno, hay que aclarar que un niño no puede ser feliz dentro de una sociedad desdichada. Yo